Amén. Dios le bendiga a todos. Vamos a comenzar este estudio bíblico del libro de Éxodo. Cuando estudiamos un libro de la Biblia, es la misma estructura, ¿no? Hay que analizar y acercarnos al contexto histórico, contexto social, ¿verdad? Contexto cultural. Siempre son las mismas reglas, ¿verdad? No cambia. Así que esos son los puntos importantes, ¿no? Objetivo del libro, cuáles son los objetivos del libro, cuál es el mensaje principal del libro, qué aplicación, ¿verdad?, espiritual, que resalte, podemos capturar, ¿verdad?, con el tiempo que tenemos. Así que eso es lo que vamos a manejar en esta noche. Empezando, ¿verdad?, con la primera slide, prácticamente ahí lo que pongo es lo que se llama una estructura, ¿no? Estructura del libro, en este caso, ¿no? Eso está en todas las Biblias de estudio, diccionarios, te cogen todo el contenido del libro y te lo bosquejan por temas. Esa parte es súper importante, porque así nosotros podemos, ¿verdad?, conocer la temática del libro, ¿verdad? Eso usted lo puede conseguir como les dije, en comentarios, en Biblias de estudio. Casi siempre en las Biblias de estudio, antes de comenzar un libro, te ponen la estructura textual. Y eso es lo que les presento ahí, ¿verdad?, en ese slide, ¿no? En forma de bosquejo, la esclavitud de Israel en Egipto, capítulo 1 al capítulo 7, los actos portentosos de Dios en Egipto, del capítulo 7 al capítulo 13, la liberación o éxodo de Egipto, del 13:7 al 18:27, el establecimiento del pacto en el Sinaí, 19 al 24, prescripciones para la construcción del santuario, 25 al 31, después viene el quebrantamiento y renovación del pacto, capítulo 32 al capítulo 35. Y por último, preparación y reconstrucción del santuario tabernáculo del 35 al 40. Y ahí se termina el libro de Éxodo. Como ven, el libro de Éxodo es bastante extenso. Estamos hablando de 40 capítulos. Y la mejor forma es verlo así por ese proceso de temas que el autor va manejando, ¿verdad? Va manejando para que nosotros podamos comprender lo que él nos quiere traer, ¿verdad? El mensaje que nos quiere traer. En el próximo slide les pongo la palabra en hebreo, que es Shemot. Se los puse también en hebreo, por si a alguien le gusta el idioma, es prácticamente ahí también se los pongo. El hebreo, claro, es más complicado que el griego porque el hebreo no se parece en nada a nuestro español, pero es cuestión de aprenderse las palabras en el alfabeto. Y claro, hay que aprenderse el sistema vocales, ¿no?, que es por punto, porque el hebreo antiguo no tenía vocales. Y los masoretas, que son los judíos, que le ponen vocales, muchos siglos después de Cristo, no querían alterar, ¿verdad?, el sistema de letras, de consonantes, pero querían ponerle vocales. Entonces se le ocurrió la gran idea de ponerle un sistema de puntos. Puntos, 2 puntos, 1 punto, 3 puntos. Eso significa, ¿verdad?, la A, la E, la O, todas las vocales. Y tremenda idea porque no alteraron las consonantes y a la misma vez le pusieron vocales, ¿verdad? Por eso cuando ven ahí la palabra Shemot en hebreo, ven varios puntos que rodean las consonantes y esos son las vocales. Shemot significa, Shemot es el nombre del libro, pero es el nombre del libro en hebreo, ¿ok? Y usted dirá, ¿pero cuál es la diferencia? Es que nuestros nombres de nuestra Biblia, de nuestro canon, no son los nombres de la Biblia hebrea. ¿Ok? ¿De dónde salen nuestros nombres? Génesis, Éxodo, Levítico, Números. ¿De dónde salen? No es de la Biblia hebrea, es de la Septuaginta. Es la traducción del hebreo al griego. 250 años antes de Cristo, judíos de Alejandría traducen el Antiguo Testamento en hebreo al griego. Y ellos son los que les ponen estos nombres. Como la iglesia cristiana heredó más el canon de la Septuaginta que la misma Biblia hebrea, pues entonces por eso que hoy en día tenemos esos nombres. El sistema hebreo no funciona así como era el sistema griego y como es nuestro sistema. Si usted quiere ponerle un nombre a un libro, casi siempre la logística es busca un nombre como que resuma todo el libro o una frase, ¿verdad? Y eso es nuestro sistema para ponerle nombres a los libros. Los judíos, nada que ver. No se complicaban la vida. ¿Qué hacían los judíos?
las primeras palabras del libro, ese era el título, ya, acabó. Y yo no se complicaba en la vida. Éxodo 1:1 empieza diciendo, estos son los nombres, ahí está el nombre, Shemot, estos son los nombres. Igual que Génesis, lo mismo. La primera palabra es el título del libro. Igual que Levítico, igual que Deuteronomio. La primera palabra del libro es el título del libro. Eso es en la Biblia hebrea. ¿Ok? Así que Shemot significa eso. Estos son los nombres. Y así empieza Éxodo 1:1. ¿Ok? El título que aparece en nuestra Biblia, vuelvo y repito, ya saben que no es el mismo de la Biblia hebrea porque la iglesia cristiana heredó la Septuaginta. ¿Ok? El libro de Éxodo lo que hace es darle una continuación bastante exacta, bastante pegada, ¿no?, al libro de Génesis. La historia de la salvación que relata Génesis la continúa el libro de Éxodo. Póngale ahí unos más o menos 400 años de diferencia entre un libro y el otro. ¿Okay? Allí Dios había provisto a la familia de Jacob la oportunidad para sobrevivir en Egipto ante el peligro de muerte debido a la hambruna. Ahí nos vamos a la historia de José, ¿verdad? Así que tenemos que mencionarla porque tiene que ver mucho con el comienzo del libro de Éxodo. Mientras que en Génesis vimos a figuras individuales como medio de acción divina, en el Éxodo surge la figura colectiva de los hijos de Israel. O sea que ya Éxodo se concentra más colectivamente, no tanto individual como lo hacía Génesis. ¿Okay? Así que en Éxodo está la comunidad que va a ser objeto y a la vez medio de acción salvadora de Dios. Estamos hablando de varios millones de personas. ¿Okay? Varios millones de personas, lo que estamos hablando como comunidad, los que están allí en Gosén, en Éxodo 1:1. Los temas principales sobre lo que gira todo el libro, se los pongo ahí en ese slide, son la acción liberadora de este Dios para su pueblo, una acción liberadora, que es la liberación de los esclavos. Y número 2, la otorgación de la ley junto con el pacto en el Sinaí. Así que son términos importantes que se van desarrollando en todo el libro. La liberación de los esclavos, la entrega de la ley, que es un proceso largo, porque no solamente son los 10 mandamientos, estamos hablando de más de 500 preceptos que fueron entregados a Moisés. Y también lo que se conoce como el monte Sinaí es importante porque ahí es que surge el pacto. Surge el pacto. Como todos saben, ¿verdad? Esto va a tener preguntas. Las preguntas están en los últimos slides, pero cuando acabe el estudio vamos a repartir la hoja para que usted, ¿verdad?, pueda contestar y luego posteriormente entregarla. Como yo siempre lo estoy ayudando, ¿verdad? Así que esto que voy a decir ahora es la primera pregunta. No se lo digan a nadie que le estoy ayudando. No se lo digan a Matías. El evento medular, ese slide que empieza así, el evento medular en el libro de Éxodo, la liberación, salvación de los hijos de Israel de Egipto, señala de manera extraordinaria cómo Dios se solidarizó con los más vulnerables y oprimidos. La primera pregunta de la asignación dice, ¿qué señala el evento medular de la liberación, salvación de los hijos de Israel de Egipto en el libro de Éxodo? Lo acabamos de contestar. Dios se solidarizó con los más vulnerables y oprimidos. ¿Ok? Así que ahí está la contestación de la primera pregunta. Número 1, Dios escuchó su clamor. Eso está bien acentuado en el libro de Éxodo. Lo repite varias veces. Dios escuchó su clamor. Eso teológicamente es bien importante porque nos presenta un Dios que escucha los clamores. No, nuestro Dios no es un Dios sordo, ni tiene problemas de escuchar, ¿verdad? Su oído está perfecto. Dios escucha el clamor. Y en una acción
que no tenía paralelo. Si usted mira la historia de ahí para atrás, lo que va a suceder en Éxodo no tiene paralelo en la historia. Es algo que pasa por primera vez. Una acción que no tenía paralelo en las relaciones entre las divinidades y los pueblos en aquellos tiempos, ¿verdad? Estoy incluyendo la experiencia de los pueblos paganos con sus dioses. Número 2, respondió, no solamente Dios escucha, Dios respondió y actuó sacándolos del sufrimiento y la opresión. Así que no solamente mi Dios escucha, sino que nuestro Dios actúa a favor de nosotros. Número 3, proveyó las medidas y guías para la vida en comunidad para que fueran protegidos. No los iba a liberar para dejarlo por ahí al garete, los iba a educar. Ahí empezaron una academia, una escuela de aprendizaje de la vida. ¿Cuáles eran los cursos? Las mismas experiencias que tuvieron desde que salieron de Egipto. Pero experiencia tras experiencia, se supone que eso los ayudara a afirmar su relación con Dios. Exactamente lo que acabo de decir es lo que Dios hace con todos nosotros. ¿Ok? El tema del pacto tuvo un valor central para toda la historia de Israel. En el libro de Éxodo, el tema del pacto está contenido en los capítulos 19 al 24. Son 5 capítulos que habla de ese pacto. Así que el tema del pacto para el libro de Éxodo es sumamente fundamental, sumamente importante. El libro de pacto mencionado en Éxodo 24:7, porque ahí se menciona un libro que se llama el libro del pacto, y es literalmente un documento que tenía la gente, las personas que les llegó. No nos explica de dónde salió, quién lo escribió, nada de eso sabemos. Pero habla de un libro del pacto, que es parte de la información que se extrae para escribir el libro de Éxodo. Y eso es algo normal en toda la Biblia, ¿no? La Biblia menciona varias fuentes. No sé si cuando estamos leyendo, por ejemplo, Josué, la guerra de Israel, dice exactamente, es un libro donde dice la guerra de Israel. O sea que es un documento que tenía el autor, que se dejó llevar por ese documento para informar, para escribir las historias. Y eso pasa en Éxodo 24:7. El libro del pacto mencionado en Éxodo 24:7 se constituye por una colección de preceptos y leyes de varios tipos. Y ahí está, les puse el texto, Éxodo 24:7, que dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso es como que el clima del pacto, donde Dios presenta sus parámetros y el pueblo acepta. ¿Ok? Ahí les pongo la ilustración, ¿verdad? Un caminar ahí un caminar rápido, ¿no? En Génesis, Abraham, Isaac, Jacob y toda su gente. Y al final, ¿verdad? José. Es bueno entenderlo así, ¿verdad? Porque Éxodo, como dije ahorita, comienza con el final de Génesis. Así que todas estas personas que son la familia, lo que se llama la familia de Jacob, que no eran 2 o 3, bastante, la Biblia habla como de 70 personas que llegan a Gosén. 70 personas que llegan a Gosén. Eso es Jacob, su esposa, esposa número 1, esposa número 2, esposa número 3, sus hijos, sus hijas, sus yernos, 70 personas llegan a Gosén. Entonces la historia de José, ya usted la sabe, es prácticamente es un acto de misericordia de Dios, porque lo que Dios hace con José simplemente es poner las fichas en su lugar para proveerle alimento a todas las naciones. Eso es lo que Dios hace con José. Y por eso le da el sueño al faraón, 7 años de escasez, 7 años de abundancia. A José lo pusieron segundo al mando en Egipto para que se encargara de recolectar trigo en todos esos 7 años de abundancia. ¿Para qué? Simplemente para alimentar a Egipto y todas las naciones. Sé que ahí Dios, aquí en esta narrativa de Génesis, el protagonista no es José, el protagonista es Dios. Dios es el que maneja todos estos eventos. Es el que da el sueño al faraón, es el que escoge a José, el que adiestra a José, el que educa a José. Claro, ¿verdad? José tiene sus virtudes,
de obediencia, de sometimiento. Pero el que está manejando las cosas es Dios. Así que Dios nos da un gran ejemplo de justicia social. Porque aquí estamos hablando simplemente de alimentar al que no tiene comida. Proveer de alimento al que no tiene. Y ese es precisamente el final de Génesis. Que José, estando en Egipto, con una posición alta en el gobierno, pues le dice, mira, véngase para acá, porque hay escasez. Así que vénganse para acá, vivan por acá. Y ahí se le ofrece la mejor tierra, ¿verdad?, a la familia de Jacob, a estos 70 personas. Queda en Gosén, vamos a ver ahorita el mapa. Gosén está ubicado en la ramificación del Nilo. Y usted sabe dónde hay agua, hay alimentos, hay animales, prosperidad total. Y allí fue donde los ubicó José, claro, con el permiso de Faraón, su familia. Y ahí entonces pasan aproximadamente 400 años, donde ya esos 70 personas, ya entonces se va multiplicando. Ahí les pongo una ilustración, es bueno siempre observar esto, ¿verdad? Y usted sabe que esto es la costumbre de leyes mesopotámicas, ¿verdad? No se está quebrantando ninguna regla, Jacob no quebrantó ninguna regla. Estas son reglas y leyes mesopotámicas que se practicaban con el aspecto del matrimonio, ¿no? Si tu esposa no podía tener hijos, podías tener otra para que tuviera hijos, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que aquí sucede, ¿no? Claro, aquí se suma la problemática que en la luna de miel pues, le entregan la que no era. Eso es otro problema, ¿verdad?, que surge ahí en la familia. Pero la que él amaba, ¿verdad?, que es Raquel, es prácticamente no podía tener hijo. En ese momento dado no podía tener hijo. Y Lea parece que era, ¿verdad?, tenía esa fábrica ahí pulida, que eso era, Jacob la miraba y ya salía embarazada. Y salió Rubén, salió Simeón, salió Leví, salió Judá, Isaacar, Zabulón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos corridos ahí. Entonces, de momento, ¿verdad?, sale Dina, que la pongo ahí para hacer justicia, porque usted busca este diagrama en cualquier página de internet y en cualquier libro, no sé qué pasa. Dina no aparece en ningún sitio. No aparece esa mujer por ningún sitio. No sé si es que les cae mal, no sé cuál es el problema. Pero yo la puse ahí, para darle reconocimiento a la mujer. La única hija de Jacob, Dina. Sería el 8º hijo de Lea con Jacob. De momento, después de Dina, Raquel, por fin, Dios la bendice y tiene a José. Y posteriormente tiene a Benjamín. Pero ahí ella fallece con el nacimiento de Benjamín, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿verdad?, algo curioso, que hasta da un poco de risa. Antes de Raquel dar sus hijos propios, cuando vio que su hermana daba hijos a Jacob, pues entonces lo que hace Raquel es que le da su sierva, Bila, ¿verdad? Y Bila tiene a 2 hijos de Jacob, Dan y Neftalí. Lo que me da risa es lo que voy a decir ahora. Lea, como vio que su hermana le dio la sierva a su esposo, tenía justificación porque no podía tener hijos. Pero Lea no, Lea podía tener hijos, pero Lea, como que para competir, también le da la sierva a Jacob, su sierva, que es Silva. Parece que le gustaba silbar y pues, le dio Jacob. Y Jacob nunca se quejó, es tranquilito, sometido. El hombre era bien sometido. Y ahí tuvo a Gad y a Aser, que son los hijos de Bila. Usted ve esto así, pero si usted lee el texto con cuidado, en Génesis, esto trae problemas. A veces el texto dice, los hijos de Lea y Raquel. Que con esa expresión nada más te están diciendo que hay una separación de hijos de las esposas principales y sus siervas. Así que aquí hay un problema interno en la familia, un problema interno, ¿verdad? Y este problema pues se agudiza con la experiencia de José. Así que, repetimos, 70 personas terminan Génesis y ya pasan 400 años y ahí comienza Éxodo capítulo 1. Así que la población total estimada entre 2 y 3 millones de personas para Éxodo capítulo 1, de 70 que eran. ¿Ok? Así que aquí transcurrieron aproximadamente 430 años, Éxodo 12, 40 al 41, entre Génesis y Éxodo. Ahí les pongo el mapita. Es importante aquí notar, especialmente que Egipto, es el mapa de Egipto, es lo verde, el río Nilo, que nace de las montañas
al norte de África, nace ese río en las montañas de África y va bajando hasta la ramificación de las costas, ¿verdad? de Egipto, ¿no? Que ya es el mar Mediterráneo. Egipto siempre se dividió por Egipto Bajo y Egipto Alto. Egipto Alto, parece como al revés, pero es que así es la geografía. Egipto Alto es abajo, es como al revés, ¿verdad? Es abajo, porque ahí nace, desde arriba, de lo alto, nace el río. Y Egipto Bajo es, ¿verdad?, ya lo que llamamos el norte de África o el norte de Egipto. Esto es importante porque en la historia de Egipto, muchos faraones no siempre gobernaban los dos Egiptos. Uno gobernaba Egipto Bajo, otro el Alto, y habían varios faraones que lograron dominar los dos, Egipto Bajo y Egipto Alto. Eso es importante, ¿verdad?, que lo entendamos, esa dinámica política, ¿no?, de Egipto. En la otra ilustración, que es como un pequeño flujograma, es importante mencionar que en el contexto histórico, y aquí volvemos a la historia de José, y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle, cuando José está en escena en la historia, en ese momento histórico, los que están gobernando Egipto no son los egipcios verdaderos. Hubo un pueblo llamado Hicsos, con H, Hicsos está ahí, conquistaron el Egipto Bajo. ¿Quiénes eran estos Hicsos? Agárrese bien. Eran semitas. Eran primos de José, por decirlo así. Eran familia de José. Y los Hicsos estaban gobernando Egipto para esa época. Así que no fue nada difícil subir a José semita como segundo al mando, porque eran familia prácticamente. Eso no le estoy quitando la parte milagrosa. Al contrario, Dios está moviendo la ficha de la historia para acomodar todo para que lo de José se dé con ningún problema. Por lo menos yo lo veo así, yo no tengo problema con eso. Porque como quiera, Dios es el que está manejando. ¿Quién dice la Biblia? Dios es el que quita y pone reyes. Pues Dios puso que en la época en que José iba a subir al mando, puso a los Hicsos al frente, que eran familia de José, eran Hicsos, eran pastores igual que la familia de Jacob. O sea, tenía mucha similitud, tenía muchas características similares. Y no hubo ningún problema con subir a José al frente. Luego, después de varios años, esa dinastía duró poco, dos faraones nada más, lo vamos a ver ahorita, y prácticamente después los egipcios verdaderos volvieron a conquistar Egipto. Y ahí, en ese periodo de tiempo, es que empieza Éxodo capítulo 1, verso 1, cuando dice, llegó un faraón que no conocía a José. No solamente que no conocía a José, es que no quería ni recordarlo. ¿Por qué? Porque José le recordaba a sus antiguos invasores, los Hicsos. Así que el problema es mucho más grande de lo que podemos ver en la Biblia, en Éxodo. Es mucho más. Ya usted puede entender ahí el odio, el rencor de los egipcios a los hebreos, no solamente porque se están multiplicando y están amenazando, es que esta gente están ahí porque nuestros antiguos invasores los pusieron ahí. Y nos está recordando todo el tiempo que nosotros en la historia fuimos invadidos. Esto, créame, esto está bien profundo en el corazón de los egipcios. Yo en el 2005, Dios me dio la oportunidad de ir a ese país y noté varias cosas, especialmente en el museo, cuando el guía nos llevaba. Prácticamente tú notabas, porque hay un detalle, y es que la invención de las ruedas en Egipto fue para la época de los Hicsos. Y el guía y el profesor que nos llevó, ¿verdad?, por un profesor de la universidad que nos hizo ese viaje, el profesor nos dijo, no se sorprendan porque el guía no los va a llevar a ver los carros. Había unos carros en el museo que se encontraron en el mar, un poco más al norte del Mar Rojo, que se creen que son los carros de los egipcios que se hundieron cuando el mar se cerró. Eso está en Egipto, en el museo. Y yo de estudiante estaba loco por ver eso. Y el profesor nos dijo, cuando vayan allá, no se sorprendan, el guía no los va a llevar allá. Eso está en el tercer piso, porque el profesor ya había ido varias veces. Eso está en el tercer piso y el guía no los va a llevar.
Yo, porque ¿cuál es el problema? Eso tiene que enseñarnos todo. Exactamente. No nos llevó. El profesor tenía razón. Me sorprendió un montón. Yo pregunté, ¿pero por qué? Ahí fue la explicación. Porque eso, la rueda, los carros, les recordaba a ellos que en su historia tuvieron unos invasores. Yo, pero esta gente son bien delicados porque eso han pasado muchos siglos, no han superado eso. Supérenlo ya, fueron invadidos. ¿Qué pasó? Ya, pasa la página. Pero así, el profesor tiene razón. El guía no nos llevó al tercer piso. Claro, el profesor dijo, ahora vengan conmigo. El profesor nos llevó al tercer piso. Vamos a entrar a otro contexto de la historia, y es el mismo que estamos hablando de los faraones. Yo les pongo ahí 3 tablitas que son las 31 dinastías de Egipto. Eso yo lo saqué de un libro que compré en Egipto. De hecho, lo iba a traer, no lo traje. Un libro que compré en Egipto, que es de arqueología, pero las primeras páginas te da todas las dinastías de Egipto. Todas. O por lo menos las 31, que es hasta la época de los romanos. Ahí las copié del libro, las puse ahí para que ustedes también las tengan. Tiene 4 columnas, ¿no? Dinastías, la fecha, cantidad de faraones de esa dinastía y los nombres de los faraones. Se lo estoy poniendo ahí, toda la información que el libro nos da. De gratis ahí, ustedes tienen eso de gratis. A mí me costó bastante el viaje, pero para ustedes es gratis. Vamos a señalar, ¿verdad? Para no coger mucho tiempo, vamos a señalar ciertos puntos de estas 4 tablas, son 4. La primera, vamos a pasarla rápido, no hay mucho que decir ahí, que nos interesa el momento. La segunda, la que empieza con la dinastía 11 hasta la 17, ahí sí está un detalle importante que ya mencionamos, la época de José. Repito, esto es del libro, un libro secular que compré en Egipto, un libro de historia de Egipto. No es cristiano el libro, es un libro de historia. ¿Okay? Fíjense ahí que en la dinastía 15 está la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15, que nada más dice que hay 2 faraones. El primer faraón dice que se llamó Sardis. Mira cómo dice entre paréntesis, acuérdense, esto no soy yo, este es el libro de historia de Egipto. Dice entre paréntesis, primer rey pastor de los Hicsos, que gobierna en el Bajo Egipto. ¿Por qué pastor? Porque los Hicsos eran semitas, que eran pastores, eran ganaderos, igual que Jacob y su familia. Ahí está clarito en la historia. En esa dinastía, 1700 o siglo XVIII, es la época de José. Porque José cuando subió fue esta época de los Hicsos. Está pregnado ahí en la historia. Y cuando hablamos de contexto histórico, tenemos que tocar esto que es bastante interesante. Ya cuando viene la dinastía 16, que está ahí, pues ya ahí prácticamente, lo dice ahí en la información, el primer faraón se llamó Gamés, que dice, derrota a los Hicsos, o sea, ya recuperaron su tierra. Ya José estaba muerto, ya se habían pasado los años. Ok, la tercera tabla, otro punto importante, y esta es bien interesante. La primera dinastía que aparece en esa tabla, en la dinastía 18. Esta es una de las dinastías más grandes. Son 13 faraones en esta dinastía. Pero hay un faraón, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10. Amefosis IV se llamó ese faraón. Amefosis IV. Mira lo que dice entre paréntesis, libro de historia, no es un libro cristiano. Luego, o sea que este faraón que se llama Amefosis IV, luego se llamó Akenatón, aquel que es grato a Atón. Cambió el culto a Amón por el de Atón, profesando una religión monoteísta. Eso es grande. Los egipcios no eran monoteístas, eran politeístos. Tenían más de 150 dioses, pero este faraón, no sé qué mosquito le picó, de momento renegó, rechazó todos los dioses paganos y dijo, no, aquí existe un solo Dios. Y ese Dios le llamó Atón y estableció la religión monoteísta, según la cual todos los hombres son iguales en el amor del único Dios del que el faraón mismo es el profeta. En la religión egipcia el faraón no era el profeta, el faraón era Dios en la tierra.
Él también rechazó eso. Este hombre. ¿Quién le dijo a este hombre todas estas cosas? Muchos teólogos piensan, como algunos filósofos que cayeron en la misma conclusión, que Dios se revela a veces a través de la razón humana. Las personas, como le pasó a muchos filósofos, de hecho. Heráclito, Aristóteles, Sócrates, un montón de filósofos. Les pasó lo mismo. Filosofando y preguntándose existencialmente, llegaban a... No, espérate, aquí tiene que... Esto de Dios del Olimpo, eso es falso. Aquí tuvo que existir algo único, eterno, que está detrás de toda la creación. O sea que Dios se revela a través de la razón. Esa es una de las contestaciones porque este faraón llegó a esa conclusión. ¿Por qué le explico todo esto? Esto es en la historia antes de Moisés. A este faraón lo asesinaron. ¿Por qué? Pues imagínense, usted quebranta la religión tiene la virtud de unir el Estado. Si usted cambia la religión, puede dividir el Estado, se debilita, los enemigos se enteran, te invaden. A Egipto no le conviene cambiar de religión, les conviene fortalecerse en su religión politeísta para mantenerse firme, unido. Así que lo asesinaron, en el mismo palacio lo asesinaron. No aguantaron el cambio del monoteísmo. Y en la historia, este faraón se llama el faraón hereje. Ahora, vamos en nuestras mentes, como si fuera una película, vamos a Moisés, cuando fue al faraón a decirle, mi Dios te ordena que dejes ir a los hebreos. El Dios de los hebreos era un Dios que único, una religión monoteísta, ¿verdad? En proceso, eso lo vamos a explicar después, en proceso, pero politeísta no era. El faraón, que la arqueología lo ha identificado como Ramsés II, el faraón, aunque quisiera, no puede decirle que sí a Moisés, porque ya Egipto ha declarado a ese faraón hereje, que ya estableció el monoteísmo. ¿Cómo le vamos a decir faraón hereje a este y le voy a obedecer a este que está llevando un mensaje monoteísta? No tiene lógica. Así que tengo que decir, Moisés, lo siento, pero te tengo que decir que no. Porque ya declaramos hereje esa religión. Así que el faraón está entre la espada y la pared. Aunque quisiera, él no podía. No podía. Porque si no estaba renegando toda la historia de Egipto. Toda. Y por eso es que traigo esta información, ¿no? Para que sepan, esa escena de Moisés ordenándole al faraón tiene una connotación completamente política e histórica. Y todo viene por esta historia de Akenatón. Akenatón no solamente se cambió el nombre, ¿verdad? Porque se llamó Akenatón porque Akenatón significa que Atón es grato, es bueno. Ese es sino que rechazó todos los dioses que tenían los egipcios, que les dije que eran más de 150. Dioses que las caras eran de animales, gato, perro, caballo, vaca. Él puso su Dios único Atón como un símbolo de un sol. Ese símbolo yo lo vi en el museo en el Cairo cuando fui. Es un sol con muchas líneas, como si fuera el resplandor del sol, y al final de las líneas unas manitas, muchas manitas. No solamente eso, sino que, lo van a ver ahorita, hay una ilustración de Akenatón con su esposa y sus hijos. Y usted va a notar ahorita que en la estructura, en ese dibujo, Akenatón está al mismo nivel de su esposa y está jugando con sus hijos. Akenatón le está diciendo al pueblo de Egipto, yo no soy Dios en la tierra, yo soy un hombre como ustedes, mírenme a mí con mi esposa y jugando con mis hijos. Mira el cambio que hizo este hombre. Y ahí viene la ilustración que les pongo ahí. ¿Lo ven ahí? El sol, las líneas, las manitas. Ven el faraón, Akenatón y su esposa y sus 3 hijos. No se nota, ¿verdad? Pero hay 3 ahí. Ella tiene 2, uno en el hombro, uno en la falda y él tiene otro en sus brazos. Y esto es una de la época de esa dinastía. Y la otra ilustración es Akenatón adorando al Dios único, que él le llamó Dios Atón. Así que esta información del Dios único no fue por primera vez que lo escucharon de Moisés, ya lo habían escuchado antes. Y ya Egipto había declarado eso herejía. Y ahora se enfrentan otra vez con el mismo mensaje, pero ahora con los labios de Moisés. ¿Estamos? ¿Le gustó la información?
Qué bueno, porque me costó un viaje allá, regresar, el pasaje, el pasaporte. Y de gratis. Sí. Muchos sucesos, lo vamos a mencionar ahorita, concuerdan muy bien, especialmente la geografía, los sucesos, los nombres que usan, los mismos dioses que utilizan son confirmados por la arqueología, la ciencia que ha descubierto esto. Por eso es que Éxodo tiene, el contexto histórico de eso es tan amplio, porque tenemos tanta y tanta información de la arqueología. Ya sabemos el nombre de la mayoría de los faraones, ¿verdad? Vamos al último punto, hablando de eso, porque ya hablamos de Akenatón, tenemos que hablar ahora de Moisés. En la misma tabla de donde está Akenatón, en la misma tabla, usted nota, la de Akenatón es la dinastía 18. ¿Cuál es la próxima? La 19. Esa es la de Moisés. Así que Moisés la existencia de Moisés es bastante cerca con la experiencia de Akenatón. Por eso es que dije que Ramsés tuvo que tener eso en la mente cuando Moisés le habla del Dios único. Lo tiene que tener presente porque está bien cerca de ese evento. Según la última información que tenemos de los expertos, porque han habido varios cambios en las fechas, la última pues, es el siglo XIII, y prácticamente cae en la dinastía 19. Notan ahí que el primer faraón, son 5 faraones, el primer faraón de la dinastía 19 es Ramsés. Ese no está en la Biblia, porque la Biblia empieza con el faraón que mata a los niños. Ese faraón es el siguiente, Senti I. Ese Senti I es el que mata a los niños en los primeros capítulos de Éxodo. Senti I. Y Ramsés II, que es su hijo, es el que se cría con Moisés. ¿Okay? Menepta es el hijo de Ramsés. Aparentemente Ramsés tuvo 3 hijos. Menepta 1, Menepta 2, Menepta 3. Ellos no se complicaban la vida. Como Juan 1, Juan 2, Juan 3. Menepta 1, Menepta 2 y Menepta 3. Aparentemente este Menepta que está ahí, que fue faraón, es el tercero. El segundo. El primero, ¿qué pasó con el primero? Murió en la plaga de los primogénitos. El tercero era sacerdote, según la arqueología se ha descubierto, era sacerdote, los sacerdotes no podían ser faraones. Así que quedaba ese Menepta. Así que la información que tenemos históricamente cuadra muy bien con la del texto bíblico. En este caso, el libro de Éxodo. Hay certeza de lo sucedido en Éxodo 1 por parte de la ciencia, por ejemplo, el papiro de Anastasis VI, que habla de beduinos que desde el sur del Mar Muerto bajaron a Egipto en una época de hambre y se les permitió establecerse en Wat Tumilat. Eso es Gosén. Eso está en una tabla de un escrito de Anastasis, que es un faraón. Así que ahí tenemos otra evidencia histórica. Consta que hubo extranjeros, ¿verdad? Esta información consta que hubo extranjeros llamados en Egipto, hebreos empleados en la construcción de la fortaleza del faraón Ramsés, favorito del dios Amón. La geografía y la descripción de la tierra de Gosén y la capital del reino con el paso del Mar Rojo, las marchas y estaciones por las penínsulas del Sinaítica y las realidades vividas en la etapa solidaria concuerda admirablemente con las realidades que pueden verificarse en el mapa, en la geografía. Tradicionalmente, la fecha del Éxodo, lo mencioné ahorita, ha habido cambios con los expertos, con el tiempo. Antes se decía que era el siglo XV, después siglo XIV, después entonces, hoy en día, pues están hablando del siglo XIII, que concuerda con la dinastía que hablamos. Así que el faraón del Éxodo es posiblemente Ramsés II, conocido por sus proyectos monumentales de la construcción. Siglo XIII, antes de Cristo.
En el contexto histórico tenemos que hablar de la autoría del libro, que es importante. ¿Quién escribió Éxodo? Ya sabemos que tradicionalmente se nos dice que Moisés es el autor, ¿verdad? Esa es la tradición, ¿no? La opinión académica o moderna, pues piensa diferente. Donde se enseña que Moisés no es el autor o es parte de los autores. ¿Ok? Estoy diciendo lo que se maneja en esa información con estas dos ramas, ¿no? La tradicional y la moderna. La moderna establece que diferentes autores escribieron en diferentes etapas en la historia de Israel, terminando en una sola obra. La obra que tenemos, ¿verdad? Éxodo. Etapas que son desde la época monárquica, antes del exilio, en el proceso de exilio y después de este, que se fue construyendo poco a poco. Según la posición tradicional del mismo libro, atribuye, como dije, a Moisés. Ellos usan textos como Éxodo 24:4, Éxodo 34:28. Otros libros del Antiguo Testamento también lo mencionan, Josué 1:7-8, y por ahí, ¿verdad? Tengo ahí más textos. Y también en el Nuevo Testamento las citas de pasajes del Pentateuco, alrededor de 25 atribuidas a Moisés, aparecen en labios de Cristo, Juan, Pedro, Felipe, Santiago, los fariseos y los saduceos. Y por eso que la tradición dice, ¿verdad?, que Moisés es el autor. Pero en el contenido de Éxodo hay problemas sobre este asunto. Para los comentaristas modernos es claro que hay discrepancias que requieren explicación con respecto a la autoría de Moisés, y son las siguientes. Y ahí les pongo unas cuantas, ¿verdad? Solamente algunas. ¿Por qué en Éxodo 3:1 y otros textos el monte sagrado se llama Horeb, mientras en Éxodo 19:11, 18, 20 y 23 y otros textos se llama Sinaí? El mismo monte tiene dos nombres. Para los expertos, cuando esto pasa, ellos piensan siempre que hay doble autor o varios autores. La descripción de la obra de Moisés en Éxodo está en tercera persona. Esa es otra evidencia que nos dice que Moisés pues, no pudo escribir esos textos. Está en tercera persona. Ahí les pongo los textos, ¿no? Éxodo 24:13, Éxodo 39:42 y 40:27, 29 y 32. En contraposición del empleo de la primera en los discursos de Moisés en Deuteronomio. En Deuteronomio sí hay textos ahí que están en primera persona. Que es lógico, cuando usted escribe algo, usted se escribe en primera persona. Por ejemplo, hay un atributo al gran líder Moisés que deben haber sido escritos por algún otro. Éxodo 11:3 dice, Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. Imposible que Moisés escribiera eso. Otra persona escribiendo sobre Moisés. Éxodo 20:10 dice, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Ese término puertas ya es un contexto de ya cuando estaban en la tierra prometida, que habían casas y habían puertas. No en el desierto. En el desierto que hay tiendas. Así que esa expresión da a indicar, ¿verdad?, que otra persona posteriormente escribió este pasaje. Éxodo 16:35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Solo pudo haber sido escrito después de la muerte de Moisés y el cruce de Jordán, puesto que la mención del maná está en tiempo pasado. Y estas son las contradicciones. Por eso es que se está diciendo que, o muchos dicen, ¿verdad?, posiblemente Moisés no es el autor total, sino es parte de los autores del libro de Éxodo. Yo siempre digo con este asunto, ¿verdad?, porque Éxodo no es el único libro que tiene este problema, lo tienen otros libros de la Biblia. Yo siempre digo, aquí, siempre empiezo con la pregunta a los estudiantes, ¿quién es el protagonista del texto bíblico? ¿Es Moisés? ¿Es Juan? ¿Es Pablo? ¿Es Pedro? ¿Quién es el protagonista en la Biblia? Dios.
¿Quién lo escribió? Eso es algo secundario. Lo importante es que Dios es el protagonista, Dios inspira, ¿verdad? Es inspirado por Dios, así que si es inspirado por Dios, la Biblia tiene autoridad, ¿verdad? No importando si lo escribió Pedro, o lo escribió un discípulo, o lo escribió Pablo, o un discípulo, si fue Moisés en parte y lo otro fue otro autor, eso no quita la inspiración y la autoridad bíblica. ¿Amén? Eso no quita en nada. La Biblia sigue siendo inspirada y sigue siendo escritura de autoridad divina. Amén. Porque Dios es el protagonista. En esta estructura sociológica, ¿verdad? Ahora acercándonos un poco a la parte sociológica, los hebreos eran parte de una multitud de esclavos y que eran oprimidos por el sistema. Eso está claro en el texto bíblico, en Éxodo. Este era el ambiente sociológico en que se desenvolvía el pueblo hebreo y que dio paso a un entendimiento más claro del Dios Yahvé, dispuesto a salvar, liberándonos de la esclavitud. Si los hebreos no hubieran sido esclavos, jamás los hebreos hubieran visto una liberación a este nivel de parte de su Dios. Ahí les pongo un dibujo, es una foto de una copia de unos soldados en miniatura. Esto está en los museos. Yo vi algunos de ellos en el Museo del Cairo cuando fui en 2005. Ellos manejaban mucho lo que era la parte de miniatura, que de hecho eso todavía se usa, ¿no? Te vas a la juguetería, te ves los muñequitos chiquitos. Pero los egipcios hacían lo mismo. Había muchas cosas en miniatura. Y esta ilustración, ¿verdad?, descubierta por arqueología, pero lo que nos está diciendo es, mira, así eran los soldados egipcios. Así que cuando los egipcios persiguen al pueblo hebreo, pues posiblemente eran así, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Sí. Quítalo antes que se saque un soldado de eso. ¿Cómo era el orden social en Egipto? Era una sociedad jerarquizada. Estas son aquellas en las que hay mucha diferencia de poder entre un grupo y otro de la sociedad. Es como más o menos nosotros, pobre, mediano, pobre, mediano, alto. Hay como muchos renglones que han puesto hoy en día. Allá no. Egipto no era así. Generalmente no es posible pasarse a un grupo superior o de más jerarquía. No había como que, yo quiero ser comerciante. No. Naciste pobre, quedaste pobre. Así uno nace campesino, muere campesino. Para los egipcios existía un orden establecido por los dioses y mantenido por el rey. Este orden se reflejó en una sociedad claramente jerarquizada por la presencia de dos sectores, privilegiado y no privilegiado. ¿Okay? Es para que entendamos el ambiente sociológico y entendamos el ambiente que estaban los hebreos. Los campesinos, según la arqueología ha descubierto, los campesinos eran el 90% de los egipcios. Es mucho, la mayoría. Los campesinos eran el 90% de los egipcios. Se dedicaban a cultivar las tierras del faraón, de los templos y de los funcionarios. Y estos vivían pobremente. 90% eran pobres. A cambio de su trabajo, se quedaban con parte de la cosecha, pero tenían que entregar a los dueños la otra parte. Además, otro porcentaje de la cosecha se entregaba como impuesto al faraón. Habían dos impuestos ahí bastante grandes, que lo que le quedaba era lo que comían ese día. Terrible, ¿verdad? Pero no hablamos mucho de eso porque estamos casi igual. El IBU del Estado, del municipio. Ahí les pongo ese diagrama en forma de triángulo, cómo era la esclavitud en Egipto. Faraón, acuérdense que Faraón era el dios en la tierra. Segundo estaba la clase sacerdotal, eran la familia privilegiada. Después venía la clase de funcionarios o cuerpo administrativo y escribas.
Después más abajo venían los soldados profesionales, tenían su sueldo, tenían estatus. Después venían los comerciantes y artesanos. Y por debajo de los comerciantes estaban los campesinos, el 90% que dijimos ahorita. Esos eran los pobres, el 90%. ¿Qué falta ahí? Los que la estaban peor que los pobres. Ahí están los hebreos. En el sucio del zapato. Eso era el último escalón. Los sucesivos eventos, como el paso del Mar Rojo, no son sino una prueba del amor de Yahvé por Israel. A un pueblo que está marginado, despreciado, maltratado, Dios Todopoderoso, creador de toda la creación, se inclina y los mira y los libera. Es un acto de amor. Dios es el que acompaña permanentemente a su pueblo. Su pasado y su futuro son más viva esperanza. Así que el nombre de Yahvé es un signo de esperanza y de gozo para Israel. Era un nombre tan respetable que ni lo pronunciaban. De hecho, para esa época era solamente consonantes, no había vocales, y eso se conocía como el tetagrama. Podemos pronunciar la palabra Yahvé porque el Yahvé es el mismo tetagrama con vocales, que fue siglos después. Yahvé es el que está con ellos por siempre, quien salva y redime a Israel. Así que la existencia de Israel, liberada de la esclavitud de Egipto, simboliza así la dependencia absoluta de la bondad, del poder de Dios vivo, del amor de Yahvé que ha elegido y protegido a su pueblo. Entonces aquí entramos en la segunda pregunta, ¿verdad? La segunda pregunta es, ¿qué es la historia para Israel? Ahí está la contestación. Historia no es para Israel el puro acontecer de los sucesos. No, la historia es la manifestación del poder y del amor de Dios. La historia es el cumplimiento, la creencia firme en Dios, la fe viva. Así que la historia, ¿verdad? No es como nosotros que tenemos la historia. Puerto Rico, 1900, 1800, 1700, los españoles, los americanos. Para Israel, su historia es la intervención de Dios. Intervención de redención, de liberación, de amor. Amén. Eso mismo es nuestra experiencia como cristianos. Podemos ser puertorriqueños, podemos ser dominicanos, cubanos, pero mi vida ha sido cambiada por esa experiencia con Dios. Así que también los cristianos pueden decir lo mismo. Mi historia es cuando Dios irrumpió en mi vida, me redimió, me cambió, me dio herramientas y está conmigo como poderoso gigante. Esa es nuestra historia, también igual que los judíos. El nombre de Yahvé para Israel siempre significó salvación, liberación. La palabra salvación en hebreo, igual que en griego, tiene varios significados. Salvación, liberación, ayuda, también sanación, tiene que ver también ahí. Sanar, liberar, redimir. Todo eso está dentro del término hebreo que se traduce como salvación. Cuando se habla de que Dios salvó a Israel, ellos están pensando en el Éxodo. Dios salvó a Israel, Dios redimió a Israel. Dios nos liberó de la esclavitud del faraón. Así que Yahvé salva mediante su nombre. Eso está en Salmo 54:3. En él puede uno ponerse al seguro. Salmo 22. Él es una fortaleza de refugio. Proverbios 18:10. En la revelación de Yahvé se muestra un Dios único. Esto es bien importante y tiene que ver con el desarrollo del monoteísmo. Ahorita vamos a chocar con eso porque el monoteísmo fue mejorando paulatinamente. No fue de cantazo. Pero ya aquí en esta experiencia del Éxodo, cuando ellos se dan cuenta que ningún Dios hace eso que hizo con ellos, entonces, espérate, este Dios único, míralo,
Mira lo que hizo por nosotros. Se muestra un Señor del mundo y de los pueblos. Muestra su omnipotencia y providencia. Acuérdense, no, o no lo hemos dicho, ¿verdad? Pero yo sé que lo saben. Cuando Israel sale de Egipto, no solamente salen las 12 tribus. Muchos pueblos que no eran hebreos van con ellos, que también eran esclavos en Egipto. Dios no solamente está mirando a los hebreos, sino también está mirando a los pueblos que están con ellos. Y los libera también, como presentándose como un Dios universal, no un Dios exclusivo de los judíos. Ese es el mensaje que Dios le dio a Abraham cuando lo llamó en Génesis 12. Tu descendencia será de bendición a todas las naciones, a todas las tribus, dice otra versión. Eso se llama presentando la enseñanza del Dios universal, que también se ve en el Éxodo. Aparece su condescendencia en su revelación al ser humano. Quizá usted lo ve como algo sencillo, algo automático, pero no lo es. Que Dios tenga condescendencia con nosotros, Dios decida autorrevelarse al ser humano, eso es algo grande, impactante. Nosotros no nos merecemos eso, ni que nos mire Dios por nuestro pecado. Pero Dios en su amor y misericordia se inclina, nos mira, nos separa, nos redime y nos da su palabra, sus estatutos. Eso es un acto totalmente de gracia y de misericordia. Así que su sabiduría y santidad se reflejan en las leyes éticas cuyo cumplimiento exige a sus servidores. Yo te redimo, yo te separo, pero te voy a dar leyes para que te rijas, para que te guíes. Me tienes que obedecer, porque si no vas a ser un pueblo como cualquier otro. Entonces ahí vienen las reglas, los estatutos, que iban a ser como una guía para Israel, para agradar al Señor. Muchos hablan, no está ahí en los slides, pero muchos hablan de que comparan, de hecho, muchas décadas atrás, muchos críticos, ateos y gente enemiga de la Biblia, criticaban el texto bíblico, de hecho criticaban a Éxodo. Y decían, ¿cómo es posible que la humanidad en ese siglo XIII fuera capaz de desarrollar un código de leyes? Un código de leyes. Y estuvieron así décadas con la misma cantaleta, hasta que descubrieron el Código Hammurabi. Un Código Hammurabi es un código civil, ¿verdad? Es pagano, pero tiene reglas civiles. Así que se ven leyes civiles mucho antes de Moisés. Y ahí se cayeron la boca porque dijeron, espérate, si ya la humanidad mucho antes de Moisés había establecido códigos civiles, no va a hacerlo ahora con Moisés muchos siglos después. Y hasta ahí se acabó la crítica. Éxodo 33, 19, ahí se los pongo, dice, el Señor le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre del Señor delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Eso Pablo lo repite, ¿verdad? En Romanos. Exactamente así. Es una cita de Éxodo 33, 19. En este texto de Éxodo 33, 19 se nos muestra un Dios que manifiesta su bondad en la elección gratuita de su pueblo y nos lleva a observar el gran plan salvífico de todo género humano. El Dios Yahvé para el pueblo de Israel era ese Dios único. Único en el sentido que no hay otro como Él, que se acerque al pobre, al oprimido, al necesitado, con bondad y misericordia plena. No había otro Dios que hiciera eso. Solamente Yahvé lo hizo. Y por eso es un Dios único para Israel. Ya desde José lo está haciendo, por la explicación que dimos ahorita, ¿no? Lo que hizo con José fue simplemente acumular alimento en los 7 años de abundancia para repartir alimento en 7 años de escasez. Eso es un acto de justicia social de parte del Dios mismo. La liberación de los esclavos de Egipto es otro acto de justicia social. Dios está liberando esclavos. Eso es un acto de justicia social. Y eso ningún Dios en la experiencia religiosa de aquella época no lo había hecho jamás.
Para Israel era el único Dios verdadero que los había liberado de la esclavitud. Éxodo 22 y Deuteronomio 6:12. Entonces, llegaron a la conclusión. Todo Dios, los pongo ahí, todo Dios que no fuera un salvador de los pobres, no era el Dios verdadero de Israel. Así de sencillo. Un Dios que certifica y justifica las operaciones de los campesinos, por más celestial que se presente su culto, no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es únicamente aquel que escucha el clamor de los oprimidos y los libera de su opresión. Hay muchos estados y muchos sistemas políticos que se presentan como el que apoya al necesitado y al pobre. Simplemente observe sus ejecutorias, a ver si es verdad que hacen eso. Dios sí lo hace. Entonces ahí entramos en lo que hablamos ahorita del politeísmo y el monoteísmo. Y les pongo 3 definiciones: politeísta, monolatría y monoteísmo. En el diccionario, ¿verdad?, en este tema se divide, tiene más divisiones, ¿no? Pero simplemente lo que hicimos es simplificar y resumirlo en esos 3. Lo que quiero llevarle es, ya sabemos que es politeísta, ¿no? Es la creencia de muchos dioses. Monolatría, que es la parte diferente, ¿verdad? Porque ya sabemos que es politeísmo, ya sabemos que es monoteísmo, creer la existencia de un solo Dios. Ahí la nueva sería la número 2, monolatría. Monolatría significa solo o único. Es el concepto religioso por el cual se creen en varias deidades, pero hay una superior a los demás. Los hebreos, en su comienzo, ¿verdad?, en su comienzo y experiencia con Dios, no empezaron con un monoteísmo crudo, empezaron con una monolatría. Mi Dios es el más fuerte, pero sigo creyendo que los demás existen. Y eso usted lo nota en varios textos de la Biblia. Y en algunos salmos también. Dios de dioses, Rey de reyes. El mío es el más fuerte, pero sigo creyendo que hay otros pequeños. Con el tiempo, Israel fue madurando, lo vemos en el texto bíblico, poco a poco, y ya se convierte ya al final, ¿verdad?, en un monoteísmo crudo, ¿no? Ya usted ve a Pablo cuando habla de la comida que es dedicada a los demonios, y no, pero si eso no, esas comidas dedicadas a los dioses no existen. Así Pablo lo dice. Los dioses no existen, así que ¿cuál es el problema con eso? Eso es monoteísmo crudo, ¿no? Esos dioses que se mencionan no existen, solamente existe uno. Pero eso no comenzó de cantazo, de sopetón, ¿no? Eso fue un proceso educativo que Israel fue aprendiendo poco a poco. ¿Okay? Quisimos aclarar esa parte, ¿no? Así que del politeísmo brincan a la monolatría y después al monoteísmo. ¿Ok? Cuando observamos el Éxodo, vemos el pueblo de Dios perseguidos por ¿verdad? El Éxodo 1, perseguido por el faraón, que dice el verso 1 que el faraón que no conocía a José. Eso lo confirma la historia que explicamos. Ya los egipcios verdaderos habían sacado a los egipcios fuera, y el faraón que vino nuevo pues no conocía a José, porque José vino en esa dinastía de los egipcios donde los egipcios verdaderos no estaban. Así que literalmente esa frase que no conoció a José es literal. Y provoca más la ira cuando ven a esa gente en la mejor tierra de Gosén, donde está la ramificación del Nilo. ¿Y quién puso a esta gente aquí? Los hicsos, nuestros antiguos invasores. Eso el odio se multiplicaba más todavía. Eso se suma con que las mujeres hebreas tenían una bendición que eso era como de 2 en 2, de 3 en 3, y eso... La partera llegaba y ya estaba el muchacho ya jugando la pelota ya. Entonces fue un crecimiento bien abrupto. Entonces imagínense, millones de hombres, esclavos. Eso mete miedo a cualquiera, a cualquier faraón. Esta gente se nos va a rebelar. Son millones de gente. Y eso fue, todo eso conjunto, ¿verdad? Sumó el odio hacia los hebreos.
Éxodo 2, 23, 25, la gracia se manifiesta en que Dios no es indiferente al sufrimiento, importante para nosotros también como creyentes. Dios no es ausente a nuestro sufrimiento como seres humanos. Y aunque el pueblo estaba en esclavitud, el texto destaca 4 acciones divinas fundamentales que las mencionamos ahorita al principio. Oyó su gemido, se acordó de su pacto. Ese es el pacto que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? En Génesis. Miró a los hijos de Israel y reconoció su condición. Una cosa es yo mirarte y otra cosa es yo reconocer tu condición. Dios miró y reconoció su condición. Así que oyó, se acordó del pacto, miró y reconoció su condición. Ese es nuestro Dios. Porque a veces los problemas en las situaciones difíciles como que nos agobian y como que nos cierran las puertas. Y aunque estamos de rodillas orando, como que no, vemos una cobertura ahí que sentimos que la oración no pasa del techo. Pero el texto bíblico es claro. Dios es un Dios que escucha, que responde, un Dios que se mueve, que irrumpe en nuestra vida. Y ese es uno de los mejores mensajes importantes del libro de Éxodo, muy aplicable a nuestra vida como cristianos. Propósito del libro, de las plagas, Éxodo 7 al 10, para mostrar a Israel su verdadero Dios, y esto Dios lo usó como escuela, no tanto para revelarse y mostrar a los egipcios quién era Dios, el verdadero, único Dios. Aquí había otro problema. Hay un texto, no lo tengo aquí ahora, pero hay un texto que dice que ya los hebreos se estaban contaminando con la religión egipcia. Y eso lo notamos en el desierto, cuando Moisés se tarda mucho, que fue a subir allá a hablar con Dios, se tardó mucho y hicieron un becerro. Ese becerro no es cualquier becerro. Ese es el dios Apis, que es uno de los dioses egipcios. ¿Y por qué les gustó ese dios? Porque tiene cara de vaca, de carnero, de estos animales que ellos, cuando estaban como en la ganadería, trabajaban, la familia de Jacob. Así como ellos trabajaban con esos animales, vieron este dios con esa cara así, pues entonces, mira, ese me gustó. Me gustó. Ese es el dios Apis. Y es el que hacen, ¿verdad? Con la fundición del oro, ¿verdad? Que es lo que Moisés observa cuando baja del monte. Es un dios egipcio que ellos tenían ya en su corazoncito. No lo tenían en estatuas, lo tenían dentro. Eso es importante, ¿verdad? A veces creemos que no tenemos dioses, pero vamos a mirarnos por dentro, que por ahí hay 2 o 3 pequeñitos. Todo lo que usted ponga por el frente de entre Dios y usted es un Dios. Se llame trabajo, se llame escuela, se llame dinero, se llame familia, hijo, lo que sea. Se llame ministerio también. Hay que tener cuidado con eso. Son pequeños dioses que están ahí escondidos. En el momento de la verdad, ¿qué hicieron los hebreos? Los sacaron para afuera, los fundieron. Pero ya eso estaba dentro en su corazón. Así que estas plagas, Dios tiene que trabajar con los egipcios, pero también tiene un gran trabajo con los hebreos, que estaban cruditos, estaban crudos. Una de las palabras hebreas, se los pongo ahí, que se traduce como plaga, en hebreo significa dar golpes o herir, que es precisamente lo que hace una plaga, ¿no? Herir, dar golpes. Otros 2 vocablos describen las plagas como señales y juicios. ¿Ok? Señales y juicios. La duración de las plagas, esto es bien aproximado, pero la mayoría de los expertos ubican que las 10 plagas aproximadamente duraron un poco menos de un año. Un poco menos de un año. Los hechiceros imitaron las 2 primeras plagas. Éxodo 8:18, pero en la tercera no pudieron. Por eso es mucho que decir, ¿no? Las primeras 2 las hicieron ellos sin problema. Esto es otro tema, ¿verdad? Pero digo que está involucrado en este asunto, ¿no? Aquí hay fuerzas malignas. Satanás también tiene poder limitado, pero lo tiene, ¿verdad? Que tampoco nos debe preocupar mucho porque Dios es soberano, ¿verdad? No, ¿verdad? Lo que yo siempre critico, ¿verdad? No podemos poner a Satanás como si fuera un contrincante de Dios. No.
Satanás no es un contrincante. No se nos podemos poner a Dios como si fueran Satanás y Dios como dos boxeadores peleando. No. Dios está muy por encima. Dios es el creador, el Dios altísimo. Satanás no está al nivel de Dios para pelear con él. No. Es más, a veces Satanás hace cosas que Dios se las permite y que Dios se glorifica con lo que hace Satanás. Pero de que tiene poder y fuerza, lo tiene. Apocalipsis también lo presenta, poderes limitados, están ahí. Y ahí se presentan también a través de estos hechiceros. Las primeras 3 plagas, esto es interesante, las primeras 3 plagas afectaron tanto a los egipcios como a los hebreos. Los hebreos no se zafaron de las 10 plagas. Las 3 primeras también se afectaron ellos. ¿Por qué? Por lo mismo que explicamos ahorita. Dios tiene que tratar también con los hebreos que estaban ya siendo influenciados por la religión politeísta de los egipcios. Y tenían que aprender a creer en Dios. Estaban empezando, estaban ahí comenzando los primeros pasos. Pero las restantes, ¿verdad? Las próximas 7 sí solamente afectaron a los egipcios. Ahí les pongo una tabla de las 10 plagas. El agua convertida en sangre, la invasión de las ranas, los piojos, las moscas, las plagas del ganado, el sarpullido, el granizo, la langosta, 3 días de oscuridad y muerte de los primogénitos. Los egipcios en su religión tenían un dios o dioses que los guardaban de cada una de estas plagas. Así que cuando Dios permite que una plaga de estas afecte a Egipto, lo que está haciendo automáticamente es atacando al Dios que supuestamente los cuida a ellos de esa plaga. Así que eso es un golpe fuerte a la religión politeísta de los egipcios. Así que ahí les pongo la lista de las plagas, los dioses afectados, los dioses egipcios afectados, el texto bíblico y algún comentario, ¿verdad?, con respecto a esa información. En la última les pongo todos, ¿verdad?, porque prácticamente al morir los primogénitos se están afectando todos los dioses de los egipcios, que ya les dije que eran como 150 dioses. ¿Ok? Volvemos al mapa, en este caso del Sinaí, Egipto, Sinaí. Ahí se presentan las diferentes rutas. Si usted nota, a la parte de arriba hay una línea verde, una línea verde, era una ruta que había. Esa era más o menos el camino que se supone que cogiera. Si tú quieres ir a la tierra prometida, ese es el camino. No es bajar abajo por el Sinaí. Te estás matando tú mismo si esto es desierto. El camino de Egipto hacia la tierra prometida es por el norte, en la costa del Mediterráneo. En semana llegaban, rápido, cómodo. Dios no lo llevó por ahí. Hay un texto en Deuteronomio, ¿verdad? Cuando lleguemos a Deuteronomio tendremos que resaltar este pasaje, este texto. Pero hay un texto de Deuteronomio que dice claro que Dios no lo llevó porque esa era la tierra de los filisteos, y que los hebreos no tenían ni la fe, para meterse en ese problema con esos soldados que tenían muchos siglos de experiencia, con gente que no sabía ni coger un cuchillo de un tenedor para comer. Así que este pueblo, con ese texto, esa información, vemos que era un pueblo como si fuera un niño que está empezando a caminar. Dios no le iba a poner una prueba como esta a enfrentarse con los filisteos. Entonces, ¿qué hace Dios? Tú eres un niño, estás empezando, pues te voy a empezar por la escuelita. Baja para abajo, que pues todavía vas a tener varias experiencias de la vida, ¿verdad?, negativas, pero que tienen una enseñanza. Y cada experiencia en el Sinaí es una escuela que le está aprendiendo a ellos a tener fe a Dios, confianza en Dios. Así que el aprendizaje aquí, como todos los aprendizajes, no son cómodos, no son fáciles, nos cuesta aprender. Y más en la escuela de la vida, que esa sí duele, Cuando perdemos a alguien, por ejemplo, pasamos por una enfermedad, un problema económico, esas son escuelas que nosotros pasamos y que nos van enseñando, ¿verdad?, en el caminar, como dicen por ahí, en la universidad de la vida. Pero eso es lo que Dios quería con esta gente. Pasarlos por diferentes experiencias para que conocieran al Dios verdadero, para que su fe aumentara
y estuvieran firmes en el Señor para enfrentarse a situaciones difíciles. Otro punto importante aquí es el camino que llevaron, que es la línea roja. Ya prácticamente los arqueólogos han descubierto más o menos el lugar del éxodo, más o menos, no exactamente. Lo que llamamos el Mar Rojo, un poquito más al norte, lo que se llaman los lagos amargos, aparentemente pues, fue por ahí la división. Tiene que ver mucho con lo que hablamos ahorita de los carros, que fueron descubiertos en ese espacio de agua. Eso pasó cuando las Naciones Unidas, las naciones, ¿verdad?, principales que tenían dinero, se unieron para excavar ahí, en ese canal de agua, para que los barcos no tuvieran que pasar, darle vuelta al continente. Pues vamos a dragar aquí para que los barcos grandes pasaran. Y al dragar, encontraron lo que le hablé ahorita de los carros. No solamente los carros, encontraron cientos de osamentas, espadas, carros, vasijas, tenedores. Parece que los hebreos con la prisa se le cayó las cucharas, se le cayó todo. Encontraron un montón de cosas. Esos carros son los que yo vi en el museo en Cairo. Era que ahorita les voy a presentar la foto. El sur, eso se conoce como el Sinaí. Dale para atrás todavía. El sur, eso se conoce como el Sinaí. Prácticamente es importante el final de esa península. Ahí está el monte Sinaí. La arqueología también lo ha descubierto y fue el monte que yo, ¿verdad?, tuve la oportunidad de subir en ese mismo viaje de 2005. Esto de los carros, ¿verdad?, como les dije, pues fue como curioso porque el profesor nos dijo lo que yo le expliqué, ¿no?, que el guía no lo iba a llevar porque eso tiene que ver con los Hicsos, un bochinchay. Y realmente yo como estudiante, ¿verdad?, estaba loco por ver los carros, ¿verdad? Y cuando el guía terminó y yo le hice así, como que vete. Yo quiero ver los carros. Y muy interesante lo demás, ¿no? Todos los faraones, los sarcófagos, impresionante todo lo que yo vi allí. Pero yo quería, como que lo más que yo quería ver eran los carros. Entonces, pero allí no se permiten fotos. No se permiten fotos. Y el profesor mismo nos dijo, cuando se bajen de la guagua, por favor, dejen sus cámaras en la guagua. Y yo, obediente, dejé mis dos cámaras, una de video y una de fotografía, las dejé en la guagua. Cuando fuimos al tercer piso, que el profesor nos llevó, que fue un cuarto bien grande, y allá hay como tres cuadros de acrílico, y estaban allí los carros, y yo me babiaba allí viendo eso. El profesor nos dice, tiren fotos. Y yo me le acerqué y le abrí un poquito, profesor, usted me dijo hace una hora atrás que no tiramos cámara aquí. Por favor, no me diga ahora que tiramos fotos. No, pero fulano tiene una cámara. Había una de las muchachas que tenía una cámara. Era para el 2005 ya esto no estaba muy avanzado, pero ella tenía un celular. Pero habían dos soldados allí. Yo le digo soldados porque para mí no eran policías, porque tenían un rifle así de grande. Entonces eran soldados. Y entonces pues le vaciamos la visión, yo y otro. Fue un evento espía ahí prácticamente. Se supone que no diga esto, ¿verdad? Me van a arrestar cuando yo salga de aquí. Después le pedí perdón al Señor, pero nada, es todo para que ustedes vieran los carros. Entonces le tapamos la visión a los dos soldados, yo y otro compañero, y la muchacha me hizo como que estaba buscando algo y tiró fotos. Cuando llegamos a Puerto Rico nos compartió la foto. Y esas son las fotos que son más, ¿no? Yo solamente les puse 2 o 3 para no coger mucho espacio. Dale la foto. ¿Quieren verlo? Sí, aquí está. Esto es gratis. Okay. Me costó casi un arresto. Mira qué hermoso. Esa es la rueda con el eje en bronce, cobre creo que era. El eje en cobre, tenía todo el eje completo, la rueda. Esto lo tienen en unas cajas de acrílico. Me explicaron, el profesor nos explicó que cada cierto tiempo lo sacan, le dan un tratamiento químico, vuelven y lo ponen para que no se desmejore. Estamos hablando de siglo XIII antes de Cristo. Eso no es el otro día, estamos hablando de tiempo de verdad. Es impresionante que eso esté ahí, que esa rueda no se destruya completa. En la otra es parecida, ¿verdad? Un eje, las dos ruedas.
Y ahí nervioso, la muchacha, yo, nosotros, todo el mundo nervioso, que el soldado no se dé cuenta. Ahí prácticamente se ve es como un palo en el mismo medio y al final tiene como unos cuernos así, ahí se agarraban los caballos y ahí arrastraba. Estos son carros de batalla, carros de guerra de los soldados. Solamente era uno que cabían uno, otro que cabían dos. Estos son los carros que persiguieron a los hebreos por el desierto. Ven los cuernos ahí como ahí que estaban, ahí se agarraban los caballos. Ya está. ¿Te gustó? Gratis, gratis. Vamos a hacerlo, sí. Hablar con la pastora que nos lleve a Egipto allá. Aquí en este slide, la idea, quiero explicar un poquito lo que es la idea de la ley. En hebreo es mucho más amplia que el término ley en español. Los siguientes términos, se los pongo ahí, son 5. Los siguientes términos en hebreo se refieren y se emplean en ocasiones como sinónimos de instrucciones de la ley. Está misbot, significa mandamientos, ahí están los textos bíblicos. También está hukim, significa estatuto, decreto, ahí están los textos. Mispadim, significa ordenanzas, juicios, costumbres. Cuando usted ve la palabra que empieza en im, eso es plural. Mispadim, hukim. Si es huki, es singular. Hukim es plural. Ya ustedes son expertos en hebreo ya. Ok. Davarim, hebreo, plural, davarim, palabras. Ahí están los textos bíblicos. Y la más conocida, Torah. Significa ley, instrucción. Lo que quiero dejar aquí, dejarlo llevar, es que según el texto bíblico y muchos especialistas, ellos enseñan que esos términos, incluyendo Torah, se presenta para Israel como una guía o una instrucción. Posteriormente, con los siglos, ya para la época del exilio en Babilonia, los que salen de Babilonia, Esdras, Nehemías, ya para ahí, ya para esa época, empieza a tomar otro significado. Y entonces ya Torah y ley deja de ser como una guía de instrucción, se convierte en un código legalista, como una camisa de fuerza, como un blanco y negro, como que no deja espacio para nada. Pero muchos especialistas hablan de que al principio no era así. Era una especie de guía, de instrucción. Posteriormente se convierte en algo más rígido, que llevó a los judíos posteriormente a cometer hasta ciertos errores, especialmente en la literatura rabínica, que Jesús las criticó y Pablo también. Se convirtieron en muy rígidos. Entonces, mira, guardar el sábado, no se puede trabajar, así que no puede ni escribir, no puede, si se cae alguien, no puedes ayudarlo. ¿Ves? Esa rigidez que se fue aumentando cada vez más. Que cuando Jesús vino, cuando Dios vino a la tierra encarnado, lo que había era eso, una rigidez y error por completo que Jesús critica, ¿verdad? Lo critica, ¿verdad? En forma bastantes veces y en forma rigurosa. Le dice, pero verás, si usted se le cae la oveja por el hoyo, usted lo va a coger, déjese de cosas. Y ahí Jesús les tiró la palabra. Acuérdense de David. Esto me encanta ese pasaje. David tenía hambre y sus soldados. Y lo único que había era el tabernáculo con los panes de los 12 panes de la propiedad. Y David dijo, pues tengo hambre, voy a morir de hambre. Si entro y Dios me mata, pues ¿cómo que voy a morir? Eso lo intento, vamos a intentarlo a ver. Y David entró por la puerta del atrio. David no es levita. David no podía hacer eso, y menos sus soldados. Y David entró por la puerta del atrio, le pasó por al lado al altar de sacrificio, le pasó por al lado la fuente de bronce, entró al lugar santo y en buen puertorriqueño se jampió los 12 panes. Y esperando el trueno ahí, no, nada pasó. En primera de Manuel 4:3 dice, Dios dijo buen provecho.
Dios, escucha esto, Dios rompió sus propias reglas para suplir la necesidad de David y sus soldados. Esas son palabras mayores. Y eso es lo que quiso decirle Jesús a los religiosos. No sean tan rígidos. Dios no es así. Dios, si tiene que pasar por encima de una ley por bendecir a alguien, lo hace. Porque a Jesús lo regañaron porque sanó al hombre de la mano seca un sábado en la sinagoga. Y la literatura rabínica decía que eso no se podía hacer. No la ley de Moisés, la literatura rabínica. ¿A Jesús le importó eso? No, no le importó porque Jesús sabe que eso se puede hacer. Dios no es así. Dios es misericordioso. Y según la información que tenemos de otros evangelios que no entraron al canon, que este hombre de la mano seca, dice ese evangelio que no entró al canon, dice que este hombre era como un ebanista, o sea, que trabajaba con sus manos. No era un simple milagro. Es que no podía trabajar, no podía llevar alimento a su casa. Y ahora, con la sanación que Jesús le dio, podía entonces ahora trabajar y llevarle pan a su familia. ¿Usted cree que Jesús iba a hacer caso a esta gente? No, Jesús sabía lo que estaba haciendo. Entramos un poco a lo que es el monte Sinaí. Ya dijimos que es un símbolo, ¿verdad?, de la experiencia del pacto y de la ley de Dios. Como les dije, tuve el privilegio también de ir allí. El viaje también incluía, después que salimos de Egipto, nos montaron una guagua y cruzamos el desierto, ¿verdad? Fue fácil, ¿verdad? Porque era una guagua con aire acondicionado. No cogimos sol ni nada. Todo bien chévere. Ahora no hay que dividir el mar porque hay un túnel por debajo del agua. Sí, ahora es chévere ahora. Tú entras en un túnel y de momento, un par de minutos, sales al desierto. Y es que el túnel, ¿verdad?, lo construyeron por debajo del agua. Así que ya no hay que hacer el milagro de Moisés. Ya se puede cruzar sin problema. El desierto es literalmente como lo pintan. Eso es arena, piedra, arena, piedra, arena, piedra. Sí, hay unos pequeños bolsillos de vegetación. Y ahí hay personas viviendo, lo que se conoce como los beduinos, que son egipcios, que viven en el desierto. Son, ¿verdad? Y claro, ellos aprovechan para el turismo. Y tienen ahí un pozo, ahí fue que Moisés enamoró a Séfora, y tienen ahí un montón de historias ahí, ¿verdad? Para que la gente te venden las cositas, los souvenirs, todo eso. Pero sí, la gran experiencia, la que queríamos realmente nosotros como estudiantes era ir al Sinaí. Allí, el monte Sinaí, a la misma falda del monte, está lo que se conoce como el monasterio de Santa Catalina. Bien antiguo, de varios siglos XIX. Ahí se descubrió el códice sinaítico, ¿verdad?, que es del IV siglo, un descubrimiento muy importante para la ciencia bíblica. Allí te dejan entrar. La otra foto. Te llevan a un cuarto donde tienen este matorral. Ellos te dicen, esa es la salsa. Es para que los turistas vean cómo era una salsa, ¿no? Es la experiencia de Moisés cuando vio la salsa que se quemaba y no se consumía. Es eso. Esa enredadera que ven ahí, eso es una salsa. Eso lo tengo yo en casa, allí, una enredadera allí. Pero es parecida. Pero es impresionante, ¿no? Ver eso ahí en vivo ahí, y ya uno se da cuenta cómo era esa vegetación, ¿no? No se imagina. Entonces, la dinámica es que te permiten subir al monte, puedes hacerlo a pie o puedes hacerlo en camello, ¿verdad? La gente lo que tiene que alquilar un beduino, una persona que vive allí, ellos te guían, porque la dinámica es tú salir como a las 2 de la mañana para que puedas lograr estar a las 6 de la mañana en el pico de la montaña para que tengas la gran experiencia inolvidable de ver el amanecer desde arriba. Se los puedo contar, les puedo enseñar fotos, pero no les puedo explicar realmente. Una experiencia inolvidable. Impresionante, impresionante. 3 horas y media subiendo. Así que yo llegué casi con la lengua por fuera, casi me desmayo. Cuando uno cree que uno llega arriba, te faltan 700 más escalones, que son como escalones rústicos. Ahí prácticamente yo gateé, volví a mi nacimiento, gateé otra vez. Y me tiré al piso buscando aire porque realmente estaba bien agotado físicamente. Conmigo había un compañero
desde que estaba conmigo en la universidad. Él es de estas personas que se pasan a los gimnasios y tienen así cuerpo así bien fuerte. Él estaba como si nada. Yo, ¿cómo tú puedes? ¿No? De momento alguien dijo, no, se quedó fulano. Y él bajó los 700 escalones, lo buscó, subió otra vez y él como si nada. Era lo que es estar en forma, ¿verdad? Pero yo no estaba en forma. Yo estaba en desmayo ahí completo. Estando allí, pues nosotros allí nos reunimos, oramos, hacemos cánticos. Impresionante aquello. Un frío descomunal. Ya me lo habían advertido. El desierto es bien frío de noche y súper caluroso de día. Fue tan frío, para que tengan una idea, que cuando se terminó la actividad y que vimos el sol salir y todo eso, empezamos a descender, a bajar. En una hilera de la montaña, el Sinaí, vimos en el piso escarcha de hielo. Para hacer escarcha de nieve tiene que estar a 30, 35 grados. Esa es la temperatura. Ya con el sol ya había salido ya. Impresionante aquello. No sé si fue emoción, no sé, pero uno está allá arriba, era como que diferente. No se siente como que no quiere bajar nunca. Como que quiere estar allá arriba y no quiere bajar. Es una experiencia bien bonita. No vimos a Moisés, ¿verdad? Pero sí, vimos, ¿verdad? Compartimos y vimos tener esta experiencia, ¿no? De subir al monte. Ahí les pongo esa foto. Ahí, esta foto, esa es como que la mirada que le estoy diciendo cuando el sol está saliendo y va alumbrando todo ese desierto que tú caminaste, que tardaste 3 horas y media, se alumbra con el sol. Hay muchas expresiones de poetas que hablan del desierto, del Sinaí, como una especie de oro o tierra de oro, y es que tiene un amarillento como de oro cuando el sol le da por la mañana. En la foto que está en el pico, ese es el pico de la montaña, ve todo el mundo abrigado porque la temperatura está bien baja. ¿Le gustó? Gratis, es gratis. La ley, en el próximo slide, la ley tenía una triple división. Cuando hablo de la ley, ¿verdad? Me refiero a todos los preceptos, no solamente los 10 mandamientos, sobre 500 preceptos. Está el código moral, esto era o incluía los 10 mandamientos. Está el código espiritual, esto incluye las 7 fiestas y las 5 ofrendas, ¿verdad? Eso está en Levítico. Está el código social. Esta sección incluye aquellas normas que regulaban en Israel la higiene o sanidad pública, la alimentación, las cuarentenas, la conservación del suelo, los impuestos, el servicio militar, el matrimonio, el nacimiento de hijos, el divorcio, etcétera, etcétera. Todo eso está en Levítico. Eso se llama código social. Así que la ley tenía esas 3 divisiones. Código moral, que son los 10 mandamientos. Código espiritual, que son las fiestas y las ofrendas. Y el código social, que es todo lo que acabo de mencionar, que está en Levítico. Cuando observamos los 10 mandamientos, aquí es importante observar que los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. Del 1 al 4 tiene que ver con mi obligación con Dios. Y del 5 al 10 tiene que ver con mi relación con el prójimo o mi obligación con el prójimo. Ese mensaje que vemos ahí, cuando lo dividimos de esa manera, está repetido en varios pasajes de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan la pregunta que hicieron a Jesús? Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Él cogió dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, lo mismo que dice ahí, en esta división. Sé que ese mensaje se repite y se repite y se repite. Así que la salvación, que es una buena relación con Dios, se resume o se traduce con estas 2 vertientes: amar a Dios y amar al prójimo. Y las 2 están entrelazadas, o sea, yo no puedo separarlas. Yo no puedo decir, tengo una buena relación con Dios, pero tengo problemas con el prójimo. No puedo decir eso. Si yo tengo problemas con el prójimo, tengo problemas con Dios. Y si tengo problemas con Dios, tengo problemas con mi prójimo. No se separan una a la otra, van en conjunto. Amén. Así que salvación es tener una saludable relación con Dios y una saludable relación con el prójimo. Por eso es que la Biblia repite tanto el perdonar, el amar,
amarlo como nosotros mismos. Se repite y se repite y se repite, porque esto es la base, es el fundamento de la salvación, de lo que es relación con Dios, saludable. La otra tabla, lo que quiero llevar aquí es que los 10 mandamientos, literalmente los 10 mandamientos, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos explícitamente se repiten menos uno. El cuarto no está explícito en el Nuevo Testamento. Claro, es una discusión, ¿verdad?, fuerte que tenemos con los adventistas. Pero cuando uno analiza los 10 mandamientos y estudia el Nuevo Testamento, todos están explícitos, pero el cuarto no lo está. No lo está. Y repito, ¿verdad? Los adventistas pues, piensan diferente. O sea que el cuarto mandamiento, según nuestros criterios, no es un ingrediente, no es una herramienta para la salvación en el Nuevo Testamento. La esencia del cuarto mandamiento sí está presente. ¿Cuál es la esencia? Pues tener comunión con Dios. Observar lo sagrado del Señor, dedicarse a Dios, dedicar nuestra vida, dedicar nuestro tiempo. Todo eso es el principio, eso no cambia. Pero claro, esto sería más amplio explicarlo, pero hay textos, ¿verdad?, que Pablo expresa, ¿no? Que nadie nos juzgue ni por día de fiesta, ni por... Es obvio que ese mandamiento no está explícito en el Nuevo Testamento. Los demás, y ahí les pongo los textos bíblicos, sí están explícitos. De hecho, Jesús habló de ese cuarto mandamiento y dijo, este es por causa de los hombres, ¿verdad? Porque era el único mandamiento prácticamente por una condición, ¿verdad?, para el ser humano, ¿no? Porque lo necesitaba en ese aspecto, en ese contexto. Pero realmente Jesús en esas creencias de ellos, pues tuvo que corregirlo, como lo que hablamos ahorita, con la sanación de la mano seca. Tenían todo eso prácticamente distorsionado por completo. Ahí les pongo el texto de Hebreo 8, 5 al 6. Dice, estos sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora Cristo, dice el autor de Hebreos, pero ahora Cristo ha recibido un ministerio superior. ¿Superior a quién? Al tabernáculo. Superior, ya que es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahí les pongo la ilustración del tabernáculo. Lo que quiero decir con este texto de Hebreo es que todo lo que compone el tabernáculo era, según el autor de Hebreo, era sombra de lo que había de venir. Cuando estudiamos los detalles del tabernáculo, la cerca del lino fino, las estacas, la medida, las puertas al frente, la entrada, que era una entrada, eran 3 entradas, y esas 3 entradas eran una entrada, ¿verdad?, para todo el atrio. El altar de sacrificio, el lavatorio, el lugar santo, con la mesa de los panes, con el candelero de oro. Sé lo que están pensando cuando dije eso, pero no entremos. El candelero de oro, los panes y la mesa ¿verdad?, del incienso. La cortina que separaba el lugar santo al lugar santísimo, que estaba el arca. Estaba dentro del maná, ¿verdad?, y los mandamientos, y la vara de Aarón. Y prácticamente todos esos detalles, las mismas túnicas que están envueltas a la tienda, los colores, todo tiene un simbolismo que se le puede aplicar a Cristo. O sea que toda esa construcción, con todas esas medidas, con toda esa área que vemos ahí del atrio, el altar de sacrificio, si observamos el altar nada más, ya es un mensaje directo. O sea, hay un camino directo para entrar desde afuera hacia el lugar santísimo. Y fíjense que hay 2 muebles en el atrio, que es el altar de sacrificio y el lavatorio.
Está en el mismo medio. Es como que si tú llegas de afuera hacia la tienda, tienes que chocar con el sacrificio. Tienes que chocar con el altar de sacrificio. Es un mensaje claro. Para yo participar de la presencia de la Shekinah de Jehová en el lugar santísimo, tengo que chocar con el sacrificio de Jesucristo. El lavatorio del agua purifica la palabra. Prácticamente podemos estar un buen rato comparando. Por eso el autor de Hebreos dice, todo esto es sombra de lo que había de venir. Y ahora Jesucristo, ¿verdad? Como dice el verso 6 que leímos de Hebreos 8, pero ahora Cristo ha recibido un ministerio superior, ya que es mediador de un mejor pacto, establecido mejores promesas. Todo este sistema del tabernáculo, todo el sistema sacerdotal, todo el sistema de los sacrificios, todo eso, Dios lo hizo, claro, para que el ser humano tuviera un acceso a Dios, un camino a Dios. Pero todo eso era imperfecto. Los mismos sacerdotes tenían que sacrificar por sus propios pecados antes de sacrificar por los pecados del pueblo. Ya había un problema ahí. Y era sacrificio constante, por la mañana, por la tarde, por la mañana, por la tarde, por la mañana, por la tarde. No es que Dios se haya equivocado. Dios lo hizo con toda intención para darle paso al sacrificio perfecto, al sacerdote perfecto, que es Cristo. Así que Dios construyó todo esto simplemente para decirle a la humanidad que ahora en Cristo tenemos unas puertas abiertas, que es el nuevo pacto, que podemos entonces recibir y experimentar el Dios que redimió al pueblo de Israel. El mismo Dios a través de Cristo. Amén. Y ese es uno de los mensajes importantes del libro de Éxodo, ¿no? Toda esta experiencia del tabernáculo. En conclusión, en la teología del contenido del libro podemos mencionar, sobre todo, el libro tiene una finalidad: exaltar y glorificar al Dios que los liberó. Ahí les puse dos versículos de Éxodo 15, 11 y 13, usando la Reina Valera del 2020. ¿Quién como tú, Señor entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Son preguntas, ¿verdad? Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Es lo que exactamente Dios hace con nosotros. Y por eso viene la pregunta: ¿quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Quién? ¿Hay alguien así? No, solamente nuestro Dios único, nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. En este slide es la contestación de la tercera pregunta, que es ¿qué representa en Cristo en el Éxodo el nuevo pacto? ¿Qué representa en Cristo en el Éxodo el nuevo pacto? Y ahí está la contestación en ese slide. El Éxodo, el nuevo pacto, representa la redención definitiva de la esclavitud del pecado y la muerte a través de Jesucristo, superando la liberación física de Egipto. La liberación que Dios hace con nosotros supera la liberación de los esclavos. La supera. Es una liberación, una redención interna de la esclavitud del pecado. Así que también nosotros tenemos nuestra experiencia del Éxodo. Dios nos liberó del pecado. Jesús es visto como el nuevo Moisés y el Cordero Pascual, cuyo sacrificio permite el paso del juicio a una nueva vida, sellando un nuevo pacto de gracia. Por eso Juan el Bautista vio a su primo bajando. Jesús era su primo. Lo vio bajando, no dijo, por ahí viene mi primo. No, por ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la liberación del pecado, importante, así como Israel fue liberado de Egipto, el creyente es liberado de la esclavitud del pecado por Jesús. Jesús como Cordero Pascual, la sangre de Jesús representa la protección del juicio divino conmemorada en la cena del Señor. Este nuevo Éxodo transforma la relación con Dios
pasando de la obediencia a la ley mosaica a una relación basada en la gracia y la fe. Amén. Y ahí entonces les pongo las 3 preguntitas. Te va a contestar. Las puede traer, ¿verdad? La próxima vez que nos reunamos, el miércoles que viene no va a haber el estudio, Semana Santa, lo puede traer el próximo miércoles. O traerlo el domingo, ¿verdad? Usted quiera. Entonces vamos a repartir las preguntas, alguien que me ayude. Digo, la hoja de las preguntas que usted puede usarla para contestar, ¿no? Ya usted las preguntas ya usted las tiene ahí. Pero puede usar esa hojita. Es importante que ponga el nombre, ¿verdad? Nombre y apellidos en letra en molde, ¿se entienda? Algunas asignaciones que cogí, tuve que orar al Señor porque yo estudié hebreo, pero estoy un poco... Yo vi arameo, vi hebreo, vi griego. Yo pensé que tenía la letra malita, pero hay unos buenos que me ganaron. Señor, revélame, ¿qué dice ahí? José, Juan, no sé. Sí, ahora entonces estamos en las preguntas, ok. ¿Hay un micrófono ahí o sí? Usted quiera. Sí, no, es que, digo, la explicación que yo he escuchado y que he leído es que Moisés fue prácticamente un personaje de rebeldía para el gobierno egipcio. Cuando esto pasó,